Buenos días, mi nombre es Nicolás Felipe Naranjo Huelva de grado 11.4 y el día de hoy vamos a resolver estos ejercicios de gases ideales. El enunciado número 1 nos dice: ¿cuál es el volumen en metros cúbicos que ocupa un gas ideal si 0,222 moles se encuentran en una temperatura de 159 grados Celsius y tienen una presión de 153,053.65 pascales? Lo que tenemos que hacer primero es sacar los datos del enunciado anterior. Luego de eso vamos a convertir los que digamos que serán necesarios. Pasamos la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Lo que vamos a hacer es básicamente una suma entre 159 grados Celsius con 273,15, lo cual nos daría un total de 432,15 kelvins. Luego vamos a pasar la presión de pascales a atmósferas, lo cual básicamente es una división entre el dato anterior y la unidad de 101,325 pascales. Cancelando las unidades de pascales nos daría 1,51 atmósferas. Luego vamos a utilizar la fórmula de volumen, es igual a moles por la constante de gases ideales por la temperatura sobre la presión. Poniendo los datos ahí y haciendo las cancelaciones nos daría en total que el volumen sería de 5,2 litros. Pero tenemos que pasar eso a metros cúbicos, lo cual es bastante fácil. Sí, lo cual solo tendríamos que hacer una división entre 5,2 litros entre 1000, lo cual nos daría que el volumen total de esta gas ideal sería de 0,052 metros cúbicos. Seguimos con el punto 2. ¿Cuál es el volumen en mililitros que ocupa un gas ideal si 0,553 moles se encuentran en una temperatura de 1748,01 Fahrenheit y a una presión de 6,58 bares? Lo mismo, vamos a agarrar los datos del enunciado anterior y los vamos a convertir los cuales sean necesarios. Vamos a pasar Fahrenheit a Kelvin, lo cual es básicamente una división entre 1748,01 Fahrenheit menos 32 sobre 1,8, y a eso se le va a sumar más 273,15, lo cual nos daría en total 1226,49 kelvins. Luego vamos a pasar los bares a atmósferas, lo cual es básicamente el mismo proceso que hicimos en el punto anterior. Cancelamos bares con bares entre la unidad anterior y esta nueva unidad, que es 1013 bares, y eso nos daría un total de 6,49 atmósferas. Luego vamos a utilizar la misma fórmula del ejercicio anterior. Cancelando los datos nos daría en total todo esto que el volumen sería de 8,56 litros, pero eso nos lo piden en mililitros, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces podríamos decir que 8,56 litros es igual a 8560 mililitros. Y esa sería nuestra respuesta. Luego pasamos con el punto número 3. ¿Cuál es la temperatura en Kelvin de un gas ideal si 0,405 moles ocupan un volumen de 7720 mililitros a una presión de 790 milímetros de mercurio? Obtenemos los datos y convertimos los que sean necesarios. La presión la vamos a convertir en atmósferas, cancelamos 790 milímetros de mercurio entre 760 milímetros de mercurio, y eso nos daría 1,03 atmósferas. Luego pasamos el volumen a litros. De mililitros a litros solamente sería una división entre 1000, lo cual nos daría 7,72 litros. Luego, en este ejercicio vamos a utilizar la fórmula de temperatura, es igual a la presión por el volumen sobre el moles por la constante. Poniendo los datos nos daría en total que la temperatura en Kelvin sería de 239,43 kelvins. Punto número 4. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius de un gas ideal si 0,746 moles ocupan un volumen de 9890 mililitros a la presión de 1,41 atmósferas? Agarramos los datos, convertimos los datos que sean necesarios y pasamos el volumen de mililitros a litros, lo cual sería una división entre 1000. Esto nos daría 9,89 litros. Luego vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, cancelamos los datos y eso nos daría en total 227,96 Kelvin, pero nos lo están pidiendo en Celsius. Vamos a convertirlo en Celsius. Lo que se hace es básicamente una resta entre los datos de Kelvin que acabamos de obtener con 273,15, lo cual nos daría 227,96 menos 273,15 nos daría menos 45,19 grados Celsius.
Ahora bien, seguimos con el ejercicio número 5. ¿Cuál es la temperatura en grados Fahrenheit de un gas ideal si 0,322 moles ocupan un volumen de 4,71 litros a la presión de 1201 milímetros de mercurio? Obtenemos los datos y los convertimos. En este caso sería la presión. La presión la vamos a convertir en atmósferas porque están en milímetros de mercurio. Lo que se hace básicamente es una división entre 1201 milímetros de mercurio con 760 milímetros de mercurio. Cancelando los milímetros de mercurio nos daría en total 1,58 atmósferas. Ahora vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, que sería temperatura es igual a presión por volumen sobre la constante de los gases ideales multiplicada por la cantidad de moles. Cancelamos los datos y eso nos daría 281,84 kelvins. Pero esto lo tenemos que pasar a Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente una resta entre los datos de Kelvin que tenemos anterior, luego con 273,15 multiplicada por 9 como fracción sobre 5 más 32. Esto nos daría en total 47,57 grados Fahrenheit. Seguimos con el punto 6. ¿Cuál es la presión en bares de un gas ideal si 0,532 moles ocupan un volumen de 4.390 mililitros a una temperatura de 183,93 Kelvin? Sacamos los datos, los convertimos y pasamos de volumen de mililitros a litros. Esto nos daría como total 439 litros. En esta fórmula vamos a utilizar la fórmula de presión es igual a cantidad de moles por la constante por la temperatura sobre el volumen. Poniendo los datos ahí mismo, nos daría en total 1,82 atmósferas. Pero eso hay que pasarlo a bares. Entonces lo que se va a hacer es básicamente agarrar los datos que teníamos anteriormente de 1,82 atmósferas y multiplicarlos por 1013, lo cual nos daría en total 1844 bares. Punto número 7. ¿Cuál es el volumen en Gales que ocupa un gas ideal si 0,757 moles se encuentra en una temperatura de 531,51 Kelvin y a una presión de 4.666 milímetros de mercurio? Obtenemos los datos y convertimos la presión de milímetros de mercurio a atmósferas. Básicamente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, que básicamente se divide entre 760 milímetros de mercurio y se cancelan las unidades. Luego de eso tendremos en cuenta que la presión sería de 6,1 atmósferas. Luego de eso vamos a utilizar la fórmula de volumen que teníamos antes. Ponemos los datos, los cancelamos según lo que necesitemos, que en este caso serían litros, la medida de volumen, y nos daría en total volumen es igual a 5,4 litros, lo cual vamos a convertir a gales. Se nos dice que un gal es igual a 8.785 gales. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente una división entre estos dos, nos daría en total 1,43 gales. El punto número 8 nos dice: ¿cuántos moles de un gas ideal hay en un volumen de 4.220 mililitros y la temperatura es 279,35 Kelvin y la presión es de 1,75 atmósferas? Tenemos los datos y lo que vamos a hacer básicamente es convertir los mililitros a litros. Se hace la división entre 1000 y esto nos daría 4,22 litros. Ahora vamos a utilizar la fórmula para hallar los moles, que es básicamente moles es igual a la presión por el volumen y la constante de gases ideales por la temperatura. Poniendo los datos en esa misma ecuación, se nos daría en total que la cantidad de moles en ese gas ideal sería de 0,322 moles. Y por último, el punto número 9. ¿Cuántos moles de un gas ideal hay en un volumen de 9,37 litros si la temperatura es de menos 43 grados Celsius y la presión es de 851 milímetros de mercurio? Obtenemos los datos y pasamos la temperatura a Kelvin y la presión a atmósferas. La temperatura a Kelvin se pasa mediante la suma con la cifra de 273,15, lo cual nos daría un total de 230,15 kelvins. Y luego con respecto a la presión, vamos a hacer una división entre 760 con el dato que tenemos anteriormente, cancelamos los milímetros de mercurio y esto nos daría en total 1,1 atmósferas.
Luego utilizamos la fórmula del ejercicio anterior y esto nos daría en total que la cantidad de moles que hay en esa gas ideal es de 0,546 moles. Mi nombre es Nicolás Felipe Naranjo Huelvas y gracias por ver este video.